decir. Tú mira Maradona. Maradona, ¿por qué elige la ciudad que elige? ¿Y por qué se enamora de la ciudad? Es hijo pródigo de Nápoles, Maradona. O sea, Maradona era exactamente el vínculo que necesitaba en Europa. Y Nápoles era el vínculo que necesitaba de un argentino. Y tú lo ves y lo ves en la calle y lo ves en todos lados, como, bueno, las banderas argentinas obviamente por Maradona, pero la actitud es totalmente muy argentina. Vi hace poco un vídeo de unos chavales argentinos. Es un vídeo muy antiguo y el acento italiano que tenían hablando era una puñetera pasada, obviamente. O sea, las razones son obvias, ¿no? Pero se ha ido perdiendo un poco, pero claro, se nos olvida que la inmigración italiana allí pues ha sido una puñetera locura y que los chavales antes hablaban un italiano castellanizado, digamos. O sea, ahora ya es castellano con el acento musical y tal, pero al principio era una puñetera locura. Entonces ese vínculo está ahí. Yo creo que es imposible de quitar, ¿sabes? Daría para un vídeo muy interesante. ¿Por qué eligió Maradona Nápoles? Hostia, nosotros intentamos hacer el primer vídeo de todos, que fue mi primer acercamiento a Napoli, y ahí le doy las gracias a mi colega Rodri, siempre lo digo. Nosotros el primer Napoli, sin querer, viró un poco a eso, en plan, creo que de hecho el vídeo se llamaba Napoli, la ciudad que enamoró al Diego. Ese fue de nuestros primeros reportajes, además, también. O sea, es que ahora estoy pensando en los reportajes que hemos ido haciendo, claro, este fue el primero de Napoli hace 1000 años, y ahí sí que el Quartieri, me acuerdo que yo además no había visto casi nada, el Quartieri me flipó. Si alguien no ha ido a Nápoles de los que me escucha, que vaya, por favor, porque el Quartieri es como, hostia, entras en el Quartieri y dices, ¿qué cojones acaba de pasar aquí? O sea, todos con las motos a toda hostia por la calle, los chavales sin casco, 4 tíos en la moto. Son como calles súper estrechas, pero con edificios súper altos, modo un poco favela, así te lo digo. Y claro, es una puñetera pasada. Y en ese momento es un poco como lo de Albania. En ese momento fue antes de pandemia y a la gente aún le daba un poco de palo ir a ciertos barrios de Nápoles. De hecho, una chica me dijo, en ese momento me dijo, cuidado con Sanità, y Sanità ahora es de lo mejor que hay en Nápoles. Imagínate, en cuestión de 6 años, una cosa así. Pero es que el vídeo de Maradona, cuidado, hacerlo bien, que es lo que enamoró a Maradona de Nápoles y viceversa, es una puñetera pasada, es sobre todo esa intensidad. ¿Sabes lo que decían allí? Nos decían el más humano de los dioses, como en Argentina. Y el napoletano es una persona que no para de cometer errores, ¿vale? Es así. O sea, los chavales con 12 años tienen una pistola y le pueden meter un tiro a uno porque tienen una paranoia. Uno de los mayores capos es Emanuele Sibilo, si no me equivoco, y fue el mayor capo de Porchela, de uno de los barrios de Nápoles, con 17 años. Claro, llevaba mucho tiempo labrándose esa reputación. Entonces, ellos se veían representados en Maradona porque veían a una persona que yo, sin entrar más allá de eso, o sea, a uno de ellos. Correcto, veía a uno de ellos, una persona que cometía errores, que salía, daba una rueda de prensa y se cagaba en la hostia, que cogía y en un partido se liaba a palos con uno porque se había calentado, y veía a uno de ellos. Entonces, que veía que él, ese astro, no juzgaba al pueblo, sino que estaba con el pueblo. Entonces, el napoletano ahí se iluminó y nunca ha tenido un ídolo más grande que Maradona. A mí me gusta mucho hablar de la figura de Maradona, no para justificarla exactamente, pero sí para dar contexto Eso es. a de dónde viene el Diego, de dónde venía, de un potrero, de una familia pobrísima. Sí. Entonces, no es justificar sus elecciones de vida, su caída pues, en las drogas, su carisma incluso, que tiene un carisma tanto positivo como negativo. Ojo, todo el mundo que conoció al Diego, o el 95% de la gente dice que era una persona con un corazón enorme. Eso dicen de verdad. Yo he hablado con gente, de entre ellos Scaloni, gente que no que iba a compartir vestuario con Maradona, pero que a través de Dazón ha tenido vínculos muy fuertes y, o sea, es que de Maradona hablaban en el trato personal, de verdad,
hablaban muy bien. Y si investigas un poco todo lo que hizo en Argentina y en Nápoli, era una persona muy entregada al pueblo, eso es así. Pero bueno, es lo que tú dices, no es justificar, es que es muy complejo. O sea, es bastante Mm. complejo lo de Maradona. Es muy complejo el analizar una figura con tantos claroscuros, eh, Sí, dejando de lado ya incluso el deportista, que el deportista pues tenía un talento yo lo he dejado de lado en todo momento, si te fijas. sí, 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 descomunal totalmente, pero incluso como persona es muy difícil de analizar la vida de Maradona, porque qué chico en sus circunstancias, con una fama desmedida completamente, muchas veces se Sí, habla Maldini de ello, de que en 2006 cuando comentaron el Mundial juntos, que es que era increíble aquello, que Diego no quería ser Diego por lo que sí. suponía pues que todo el mundo estuviese mirándolo, absolutamente todo el mundo, nunca mejor dicho. Vamos a Eh, ver, Maradona en Nápoles, que es donde yo pude testear mejor la influencia que tuvo. Me gustaría ir a Argentina para poder llegar un poco más lejos, pero en Nápoles él consigue que por primera vez el Napoli gane un Scudetto. Entonces, ¿qué pasa? Napoli era una. Me acuerdo que nos dijo un taxista que era brutal, dijo: Siamo un popolo martoriato. Somos un pueblo mártir. Maradona, desde el principio, cogió a Napoli siendo uno de los equipos menos valorados de Italia, siendo una de las ciudades más castigadas de Italia, una de las ciudades más polémicas de Italia por todo lo que le rodeaba, conflictivas, más pobres, sus pretensiones salariales eran nada. Entonces, él llegó casi por razones políticas a Nápoli. Él quería hacer grande a la ciudad a través del deporte para dignificar a la gente. O sea, y hay un montón de declaraciones que, como ya hace tiempo que hice los reportajes, me sabe mal porque esta entrevista la llevamos a tener hace 2 años y yo recuerdo escuchar declaraciones de Maradona en las que, claro, dices, ¿cómo no va a ser ídolo? Si de verdad lo que estaba haciendo era dignificar al pueblo en todo momento. Hablar, se metía en los líos que había entre el norte y el sur y hablaba de cómo el trabajo en Nápoli había llevado a la gente a ser como era, más pura, más real. Entonces era como el defensor, la extensión del pueblo. Y, joder, claro, luego enseguida, ¿qué pasa? En Nápoles se les vincula mucho, de repente, pum, a la Camorra. No es que se te vincula a la Camorra, vamos a ver, es que yo he entrado en el barrio de los ultras del Nápoles y todos los puñeteros capitales del Nápoles tienen fotos con gente, todos con gente que ha estado vinculada con la camorra, porque es que es casi inevitable a veces, o sea, ya casi les obligan, como decir, tú tienes que tener buen trato con nosotros. No te digo que hagas negocio con nosotros, pero es una parte de la ciudad y es así. Es que es una parte de la ciudad, o en ese momento mucho más. Entonces, Maradona a mí lo que me ponía la piel de gallina es cómo dignificó a todo un pueblo y me parece que pasa lo mismo en Argentina, por eso él sabe de dónde viene y siempre se mantuvo fiel a esa humildad de la que vino. Entonces, joder, lo que hizo en Napoli, cargarse a los titanes a través del fútbol para dar el primer escudeto de la historia a una ciudad que no iba ni cara al aire porque todo el mundo decía, son unos pobres. ¿Quién va a comprar a un jugador en Napoli? ¿Quién va a querer ir a Napoli? ¿Quién va a querer jugar en Napoli? Nadie. ¿Eh? No van a ganar un escudeto, no van a jugar Europa en su vida. Pum, llegas y no solo los salvas de no bajar, sino que les das el primer escudeto de su historia. Eso es una puñetera pasada. Eso es una puñetera pasada.